Bueno, seguimos con todo el contenido del Tribunal de la Tarde. Yo espero, director, que nos haya salido ese último audio ahí, ¿verdad? Bueno, aquí se estaban Bueno. diciendo cosas que no deben salir a la luz pública. Bueno, aquí está Jesús Pérez Marmolejo, como siempre. Nos va a llevar orientaciones importantes y sobre todo una que es muy delicada, los datos personales. Ay, Dios que si uno mío. pudiera siempre tenerlo en secreto, pero ya cuando uno acude a un servicio, que un celular, lo que sea, uno tiene que desprenderlo, es decir, alguien lo tiene en sus manos y Claro. eso es algo que de verdad puede considerarse muy delicado. ¿Cómo te sientes, Jesús? ¿Todo Muy bien, agradecido siempre estar aquí en el programa y ahora como nos toca este tema de la protección de los datos personales a los consumidores. Así es. Fíjense, hoy es día Vamos a proteger esos datos con un café Santo Domingo. Sí. Muy importante para café nosotros Santo continuar Domingo, esta óyeme. jornada, gracias a Carla, porque Cafecito pues Santo siempre Domingo. cae bien esa taza. Sí. Ahí sí, Yo energía. hoy brindo Muchas dos gracias. veces, ¿verdad? Porque voy a conocer ya mis derechos sobre Exacto. los datos personales y por otra cosa que Que me debe de reservo. calmarse y no Pero, estarla ¿verdad? mencionando aquí. Felicidades a todo el mundo No, que tranquilo, toma su usted café sabe que- hasta ahora y vamos a continuar con este tema. Pues como le decía, hoy es el Sí. Día Mundial de los Derechos del Consumidor. A nivel planetario se están haciendo ¿Cómo? actividades con respecto a la protección de los consumidores, que para este año tenemos el hashtag Better Digital World, que en inglés, en español es Mejor Mundo Digital. Y se concentra mucho en los productos inteligentes. Smartphones, celulares inteligentes, las pulseras, los relojes, incluso hasta casas inteligentes. Y podemos hablar incluso hasta ciudades inteligentes. Entonces, ¿qué pasa? A través de estos productos inteligentes nosotros estamos compartiendo nuestros datos personales. Y es necesario hacer una campaña de conciencia a los consumidores dominicanos de que debemos cuidar qué compartimos a la internet. Porque ese es otro mundo, el mundo digital. Debemos cuidar si es necesario compartir esta foto, si es necesario compartir esta fecha de nacimiento, si es necesario compartir información importante que puede ser tomada por los ciberdelincuentes. ¿Por qué lo digo? Porque en materia de ciberseguridad, que dicho sea de paso, esta semana fue lanzado el Plan Nacional de Ciberseguridad con los ministros y las autoridades del gobierno, porque aquí tenemos, y República Dominicana es uno de los 10 países de la región que tiene una estrategia nacional de ciberseguridad, 2018-2021. Entonces, se va a trabajar para proteger la infraestructura crítica, el sistema bancario. El sistema bancario es uno de los sistemas que más recibe ataques cibernéticos. ¿Y cuál es el factor más vulnerable en el tema de la ciberseguridad? El factor humano. Podemos tener toda la estructura, podemos tener las mejores contraseñas, podemos configurar las redes sociales, podemos determinar qué vamos a compartir, podemos acceder a la página web de manera segura con el HTTPS y el candadito. No entre. Sí. Y ahí le estoy tomando un poco el tema a nuestro experto en tecnología, Arítide, que luego vamos a hacer un segmento en conjunto. Correcto, sí. Si lo permite la producción. Por supuesto. Con mucho gusto, sí, claro. Entonces, con relación a nuestros datos, debemos y tenemos derechos. Actualmente, la Constitución de la República establece en el artículo 44 el derecho a la intimidad, la privacidad. Sí. La ley 172-13 establece que tenemos derecho a la rectificación, al conocimiento de qué datos tiene esa compañía de mí. No sé si ustedes se dieron cuenta el año pasado, cuando había una actualización de algunas políticas y términos y condiciones de las empresas, donde le mandaron a ustedes por email, si quiere dar consentimiento nueva vez, por ejemplo, de redes sociales como Twitter o Facebook. Eso porque en Europa hubo una revolución con la promulgación de un reglamento de protección de los datos personales. Señores, los datos personales tienen mucha importancia, porque a través de los datos personales, las empresas, los fabricantes conocen nuestros gustos, nuestros intereses, y en el mundo digital podemos estar siendo atacados. Nos pueden robar nuestra identidad. Entonces, por ahí comenzamos. Y todos vivimos incluso esta experiencia de el fundador de Facebook, que fue interpelado por el Congreso de Washington, en donde él explicaba, sabes que Facebook y todas esas redes sociales, Google, le dan la información gratuita al usuario
a cambio de tus datos personales. Correcto. Es decir, cuando usted esté en Facebook, usted tiene que llenar unos datos. Yo tengo 18 años, tal cosa, soy de este partido, pero al mismo tiempo, cuando hay una foto de una hamburguesa y yo le doy me gusta, si me gustan unos zapatos y le doy un clic, toda esa información y todos esos datos ellos lo recopilan y lo venden a compañías para que esa compañía a uno le hagan las ofertas del lugar. Que dicho sea de Sí. paso, ellos no tienen ese derecho ya. Ya no lo tiene. Ya eso Ok. fue modificado. Ellos no Correcto. pueden vender nuestra información sin nuestro consentimiento claro. Correcto. Consentimiento claro. Porque anteriormente te dan unos términos y condiciones medio confusos Sí. y por ahí Sí. se iban por las lagunas. Sí. Pero ya no, ya eso está, e incluso quieren regular a Facebook en Estados Unidos. Que hay una ley que regula a Facebook. Sí. Estamos hablando de compañías súper grandes. Amazon, Google, Facebook, son compañías súper grandes Sí. que los gobiernos Sí. de manera conjunta tienen que trabajar, porque esto es transnacional. Claro. Esto no es de la República Dominicana. Jesús, nos hablabas y mencionabas el tema bancario. Y ahí quiero que puntualicemos un poco y profundicemos en el mismo. ¿Por qué? Porque de dónde y qué tipo de información o de cuál vía les llega, se les suministra a las instituciones bancarias para estar no llamando, sino acosando a los usuarios para que adquieran productos no solo de tu mismo banco, sino de otras instituciones financieras a las que uno no pertenece. A veces te emiten un plástico sin siquiera tu autorización y hacen una serie de acciones que la verdad uno no está de acuerdo. Y brin, Suciaquino, ¿verdad? Sí, Sí. le habla Julio Martínez del Banco Felicidad para informarle que usted tiene una tarjeta preaprobada, Ajá. que solo usted me dice la dirección donde quiere que se la llevemos, esta tarjeta tiene tanto beneficio, etcétera, etcétera. Ya Hay uno problema. está, que uno no, cuando uno, con la señora Susana Aquino, ya Oye. yo de una vez me Ay, ya tú te pongo, pones, ya uno pero uno no sabe si es Sí. algo de trabajo, si es de otro lugar que le estén llamando, y entonces recibe uno este acoso financiero, si podemos decirlo de ese modo. Fíjese, es un tema muy importante y creo que República Dominicana y sus autoridades deben cambiar esa parte. No podemos seguir recibiendo estas llamadas molestosas. En Estados Unidos hay una página web y hay un programa que se llama Do Not Call, no llames.gov, que si usted se inscribe ahí, nadie le puede llamar a usted para promocionar artículos, productos, servicios, nadie. Entonces, y hay países de la región, en América Latina también. Entonces, República Dominicana, a través del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones, ahora con este nuevo incumbente, pues puede someter una regulación de esa parte, porque como es el órgano regulador de las telecomunicaciones, ya no sería tanto del banco, sino de las telecomunicaciones. Pero ¿cómo los recibe el banco estos datos? Sí, Ese es ahí está el tema del tráfico de los datos, Claro. sin consentimiento. Sí, ¿Cómo claro. recibe el banco esos datos? Entonces, yo no di mi consentimiento. Usted está violando mi privacidad, mi intimidad, para usted tomar mi número. Desde ahí es un dato. Un dato no es solamente un nombre y que yo estudié en tal universidad, que yo trabajo en tal sitio. Desde el número telefónico ya es un dato. Entonces, usted no tiene por qué acceder a ese dato sin mi consentimiento. Claro, por ejemplo, que ya lo hemos hablado en otras oportunidades, el tema de bancario, de los préstamos. Uno asume que si uno decide acudir a un banco para recibir algún beneficio, ya sea un préstamo, el banco necesita investigar, es decir, necesita conocer informaciones sobre la persona que le solicita, pero uno asume que uno tiene, ¿verdad?, que autorizar al banco, a que el banco acceda a informaciones personales, ¿verdad? Sí, efectivamente. Inmediatamente usted tiene una relación con el banco. Desde el principio que usted solicita un préstamo, el banco o la entidad financiera debe suministrarle a usted una hoja de autorización en virtud de la ley 172-13, que autoriza para verificar su historial crediticio. Y ahí nos metemos también en los datos crediticios, que la ley los regula muy bien. Los datos crediticios, cuando, por ejemplo, a usted le publican una deuda que usted no debe, o usted pagó una deuda y todavía sigue publicada en el CICLA, en el data crédito, en el data crediticio, que es un tema que hemos tratado. Usted tiene derecho a verificar su data crédito de manera gratuita, hasta 4 veces al año. ¿Por qué vía? Por las dos empresas que hay en la República Dominicana. Está TransUnion
y está Data Crédito. Usted va a esas empresas, TransUnion incluso lo puede hacer por internet. Usted verifica por internet, uno hace un procedimiento y usted imprime su historial crediticio. Y si usted entiende que hay un problema ahí, usted va y le reclama a TransUnion. Y si no responde, entonces, usted pone una reclamación en la superintendencia de bancos. Ok, por ejemplo, hay algo que utilizan mucho los supermercados, los centros comerciales, que es la famosa tarjetita, Avísima, Fulano Más, etcétera. Sí. Uno asume, dentro de otras cosas, es para ellos tener un control de la información del cliente. Es decir, bueno, a este le gusta mucho comprar embutidos, hoy vino, compró, como para tener un control. Pero uno asume que si ese centro comercial utiliza esas informaciones, esos datos, y lo vende más adelante, eso ya incurriría en una legalidad y en este caso ante una violación de una entidad que pueda suministrar o vender, tirar para adelante, como decimos popularmente, los datos personales, ¿cuál sería el riesgo? Fíjese, es muy importante, porque una de las debilidades de nuestro sistema es que la ley no establece un órgano de control para datos, por ejemplo, de un supermercado. Ese supermercado tiene todos mis datos. Tiene todos mis datos personales. Entonces, la ley en principio dice que ese supermercado es responsable del tratamiento de mis datos y que debe tener un consentimiento por parte mía. Pero ¿qué pasa? A veces no lo cumplen. Los proveedores no cumplen con esa parte. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia? La ley establece sanciones, pero ¿quién la va a imponer? En caso de que no sea un banco. ¿Quién va a imponer? Tenemos una laguna en esa parte. Sí. Entonces, en ese caso, lo que sí podemos hacer como consumidores es interponer una acción de habeas data. ¿Qué significa? Es una acción judicial donde a través de un procedimiento sencillo, rápido y prácticamente gratuito, pero con la asistencia de un letrado, de un abogado, que ya tendrá que pagarle sus honorarios, acceder a los datos. ¿Qué supermercado, qué datos tú tienes de mí? Pues mira, yo quiero que tú elimines esos datos ahora mismo. Y un juez ordena eliminar esos datos. Usted puede ir personalmente al supermercado a través de una carta, elimina los datos que tú tienes de mi persona. Si no accede, usted va ante un juez. Porque usted inicialmente dio consentimiento, porque usted tiene ese beneficio también de esa franquicia, de ese contrato. Pero usted en cualquier momento puede ordenar que se cancele sus datos. Es un derecho que tiene la ley. Sí. Jesús, y en el caso me llama mucho la atención de las direcciones. ¿Por qué? Porque uno a veces solicita un servicio de estos bares que celebran los cumpleaños con ofertas especiales y demás, o cualquier lugar donde usted llene un formulario. Te piden tu dirección en casos que yo entiendo que no son necesarios. Si cualquier empleado pudiera tener acceso a ese archivo y tener a esta persona ubicada de cualquier compañía, saber dónde usted vive, saber tal vez si tiene conocimiento o por el aspecto, si esta persona maneja o no maneja dinero, y usted pudiera ser víctima de alguna situación de delincuencia. No se puede regular qué datos y específicamente los datos de dirección pueden o no contener los formularios en los establecimientos. Así, otra buena pregunta. Estamos revolucionando aquí estas preguntas muy novedosas, incluso no solamente en este país, en Europa y Estados Unidos, que son muy novedosas. Le pongo el ejemplo de Europa, que es ahora lo novedoso. En Europa debe haber un responsable de tratamiento de datos de cada empresa. Ya depende de la empresa, ya si es grande o pequeña. Al consumidor o al usuario se le puede pedir esa información, el correo electrónico. Ahora bien, el asunto está en que usted conserve esa información. Y esa información tampoco pueda recibir un ataque cibernético. Porque me voy más lejos, es una información física, un empleado la puede tomar. Pero ¿qué pasa cuando tú tomas esos datos, los llevas a una computadora de la empresa y esa empresa recibe un ataque y tiene esa información y la compagina con otra información? Claro. Entonces ahí viene ya una situación digital, de ataque digital. Entonces, en ese caso, las empresas tienen una obligación de seguridad de protección de datos personales. Y estamos hablando que en Europa hay sanciones de hasta 4% de las ganancias anuales de esa empresa. Son sanciones muy fuertes.
muy fuerte sanción. No, y en este caso me refiero a la dirección física de la persona, o sea, que digo que su dirección de su casa. De su casa, sí. No tenemos regulación actualmente. Usted podría rechazar ese servicio porque usted entiende que eso es muy comprometedor, esa dirección personal, pero usted sabe que entonces no va a recibir ese servicio. Sí. Oye, ¿y cuándo se da el caso que se involucra una multinacional? Es decir, y hablando también de ciber, es nuestra amiga, queridísima compañera de labores, Susi Aquino, es una clienta VIP de eBay, de Amazon, todas esas cuentas, ¿Cómo todas esas plataformas. ¿Cómo usted tiene como esa idea? Entonces estamos hablando de que ellos tienen las informaciones de Susi crediticia en todos los aspectos y ante una posible violación de su información, o sea, ¿cómo lograr algún tipo de reclamo? Facilísimo. Y más con el señor Aristide Marte, le va a profundizar. Hay una opción en cada red social, en cada página de esa que me citó, que tiene un procedimiento para eliminar todos sus datos. Te elimina todos sus datos, un procedimiento sencillo. Ya a ellos les conviene este acceso del consumidor a tener, desmenuzar sus datos, porque recuerda que hay una afectación a la imagen, a la marca. Ellos no quieren entonces que el consumidor deje de acceder a Facebook o deje de acceder a Instagram, aunque tienen un monopolio todos, una empresa de estas tiene a WhatsApp, todo. Entonces, en ese caso, usted solicita, verifica el procedimiento en la red social y usted solicita la cancelación y ellos le mandan un correo, mira, está todo cancelado. Recuérdense que esas empresas tienen domicilio en otro país, que no podemos acceder a través de la Vía Data, porque con la Vía Data fuera más sencillo, un juez ordena eliminar esa información. Pero como se trata de otro país y ya otra regulación, por lo menos gratuitamente y de manera amigable usted lo puede hacer por la red social. Jesús, hay un tema que tal vez debiera ser, tendríamos que hacer tal vez un programa especial, un joint venture, como dice la gente, porque esta respuesta tal vez cabría no solamente de manera conjunta contigo, sino con la doctora Rosa Pérez Melo, porque está la parte de los trabajos. Los trabajos, y vuelvo y conecto un poco con el tema de la dirección, hay gente que tiene acceso a esta información y hay jefes que se le aparecen a empleados a la casa para buscarlo para trabajar en días feriados y en ciertos momentos. Entonces, ¿cómo se puede? Usted debe dar la dirección de su hogar en un trabajo. ¿Cómo se regulan estos temas? Bueno, yo creo que el especialista ahí fuertemente Rosa Pérez. Pero queda en el aire para tal vez responderle en otro momento, porque yo he visto muchos casos de empleados que les pasa esta situación. Sí, y en este caso, por ejemplo, Jesús Pérez Marmolejos, y finalmente se puso muy de moda este tema de los pinches, los teléfonos, a propósito del caso del procurador Miriam Germán. El principal dueño, yo diría, de las informaciones, de todos nuestros datos, es nuestro aparato electrónico. Es decir, esto lo tiene todo. Por eso cuando a veces una persona, usted pierde su celular, lo que sea, usted sabe que no le está dando mucha mente al aparato, sino lo que hay dentro de él, que son sus datos personales. Cuando por ejemplo, a uno le interviene en el teléfono, etcétera, que uno asume que están incurriendo en una violación de un dato personal, tienen acceso a algo personal de uno también, uno podría incurrir algún tipo de queja en ese sentido, ¿eso tiene algún tipo de consecuencia? Sí, el Código Procesal Penal establece que se requiere de una autorización de un juez para usted acceder a un medio telefónico. Telecomunicaciones. Y eso necesariamente no hay que notificárselo a la persona, ¿verdad? No hay que notificarlo. No hay que notificarlo. Porque está en una fase de investigación. En este caso, una investigación fiscal. Pero él tiene que solicitar al juez. ¿Qué pasa? Y eso se puede renovar incluso, puede hasta 60 días más. Pero ¿qué pasa? En la ley 53-07, lo que es la ley de delitos de alta tecnología, establece en los artículos 5 y siguientes, sanción por acceder ilícitamente a tus datos. Y hay prisión de hasta 3 años. Correcto. Que es otra ley que hay que actualizarla y eso se va a hacer ahora con el Centro Nacional de Ciberseguridad, que uno de sus pilares fundamentales es
la actualización, el fortalecimiento del marco jurídico. Porque, por ejemplo, yo puedo decir como autoridad, bueno, yo quiero investigar el teléfono de Susi porque entiendo que hay un delito, esa como la excusa del delito, pero resulta que Susi nunca ha tenido problemas con la justicia ni nada, como que ese es el escudo. Si yo determino que la razón no era para investigarme por un caso de robo, sino por algo personal, ¿cómo yo entonces reclamo? ¿Cómo yo digo, bueno, yo estaba limpio, había una mala intención? Bueno, en ese caso se presume que las autoridades pues actúan de manera responsable, se presume eso siempre. Bueno. Y se requiere de un consentimiento de un juez, no estamos hablando de cualquier persona, un juez. Ahora bien, si usted entiende que accedieron a su teléfono, a sus datos personales, entonces usted puede poner una denuncia en el DICAT, en la Policía Nacional, para que investiguen esa situación. Y si se confirma que hubo un acceso ilícito a su teléfono, en este caso, si no hay una investigación abierta, usted puede demandar en daño y perjuicio al Estado Dominicano. Muy bien, excelente. Bueno. Como siempre, nosotros satisfechos, ¿verdad? Edificados con estas orientaciones de Jesús Pérez Marmolejo y sobre todo algo que es muy personal, delicado, que son esos datos de uno, ¿verdad? El que tiene acceso a esa información sin ningún tipo de autorización tiene ciertos controles sobre uno, incluso hasta la seguridad está en juego de las personas. Señores, tenemos que seguir, ¿verdad?, nuestro contenido de hoy y tenemos pendiente Aristides Marte, que está, ¿verdad?, nos tiene muchas novedades en materia tecnológica, y Cristian Rojas con muchas informaciones deportivas. Retornamos en breve.